Hace apenas un minuto por fin se ha roto el silencio. Tras días de lenguaje comedido, pausas mesuradas y declaraciones elaboradas para no revelar nada con demasiada claridad, el equipo médico de Catalina confirmó lo que se había hablado en voz baja a puerta cerrada y lo que el príncipe Guillermo había temido sin permitirse nunca decir en voz alta. La verdad llegó sin espectáculos, sin urgencia, sin dramatismo. Llegó en cambio con una precisión devastadora. Y en ese momento, mientras el mundo esperaba claridad, todo cambió para la familia, dejando a toda una nación suspendida en una quietud sin aliento. Hace un minuto la espera terminó. No con alarmas ni voces alzadas, sino con una sola frase pronunciada, con el cuidado suficiente para eliminar cualquier ambigüedad restante. La propia sala parecía diseñada para momentos así, aislada del ruido del mundo exterior, protegida de las consecuencias hasta que por fin se dijera la verdad. El silencio allí era absoluto, el tipo de silencio que tiene peso, mucho antes de que se oigan las palabras. Los médicos no se precipitaron. No intentaron amortiguar el impacto con frases esperanzadoras ni con un suave optimismo. Hablaron exactamente como habían acordado que lo harían, con claridad, responsabilidad y sin ilusiones. No hubo ningún intento de dramatizar la información, pero tampoco de restarle importancia. Para el príncipe Guillermo el momento fue a la vez abrupto y extrañamente inevitable. Había vivido en la incertidumbre durante meses, sorteando las largas pausas entre citas, el lenguaje cuidadoso que no ofrecía ni seguridad ni advertencia. Con el tiempo había aprendido a escuchar no solo lo que se decía, sino también lo que deliberadamente no se decía. Había aprendido que la ausencia en sí misma podía ser una señal. Esta vez no se ocultó nada. La confirmación fue breve. No describió la catástrofe. No anunciaba una crisis inmediata, pero definía una realidad que ya no podía retrasarse, suavizarse o replantearse tranquilamente como temporal. Lo que antes existía en los límites de lo posible, ahora había cobrado forma y permanencia. William no interrumpió. No pidió aclaraciones. Comprendió al instante que no se trataba de que algo terminara. Se trataba de algo que se convertía en parte de la vida. Frente a él, Catalina, princesa de Gales, recibió las palabras con una quietud que solo se produce tras una prolongada preparación. Ella ya había soportado el coste privado de la incertidumbre, el peaje de la espera sin definición. Había soportado los exámenes, la sutil recalibración de las rutinas diarias, la disciplina necesaria para parecer inmutable mientras todo lo que había bajo la superficie se ajustaba. Lo que cambiaba ahora no era el reto en sí, sino la claridad que lo rodeaba. Y la claridad, a diferencia de la incertidumbre, tiene un peso innegable. Más allá de las paredes de la sala de consulta, el palacio continuaba exactamente igual que siempre. El personal se movía por los pasillos sin saber que había ocurrido nada importante. Los horarios permanecían intactos. Los mensajes seguían sin respuesta. La maquinaria de la monarquía funcionaba con precisión indiferente, sin verse afectada por el silencioso ajuste de cuentas que se desarrollaba a puerta cerrada. Dentro de la habitación, William sintió que el reconocimiento se asentaba por completo. No había ocurrido nada dramático, no había ocurrido nada catastrófico, y sin embargo nada volvería a ser como antes. Cuando los médicos terminaron de hablar, no intentaron suavizar las implicaciones. No ofrecieron una última palabra tranquilizadora, ni una frase final destinada a atenuar el impacto. Dejaron que el silencio se asentara, comprendiendo que a veces el silencio transmite la verdad con más eficacia que las palabras. Cuando por fin se levantaron para marcharse, el momento ya había pasado de la incertidumbre a las consecuencias. William permaneció sentado varios segundos después de que se hubieran ido. Con repentina claridad comprendió que lo más difícil no había sido oír la confirmación. Lo más difícil sería llevarlo adelante en una vida que seguiría viviendo en público, que seguiría rigiéndose por el deber, que seguiría esperando que no cambiara desde fuera. La confirmación estaba completa, y el verdadero trabajo no había hecho más que empezar.
Los médicos habían sido deliberados desde el principio. Nunca hablaban deprisa en momentos así. Sentados frente a William y Catherine, mantuvieron la serena quietud de los profesionales que entienden que el propio lenguaje puede tener un impacto duradero. Cada frase había sido elegida bien antes de ser pronunciada. Cada pausa tenía un propósito. No era una conversación destinada a tranquilizar. Era una conversación destinada a definir con precisión la realidad. Empezaron por trazar un límite claro. Lo que Catalina estaba afrontando ya no podía considerarse temporal. No se trataba de un episodio que hubiera que soportar para luego dejarlo atrás. No era una fase que se resolviera tranquilamente con la sola determinación. Había cruzado un umbral en el que la observación ya no era suficiente. Ahora sería necesaria una gestión activa, deliberada y continuada sin suposiciones. Los médicos fueron cuidadosos con la palabra estabilidad. Estabilidad, explicaron, no significa resolución. No significa recuperación en el sentido en que la gente suele imaginarla. Significaba que ciertos parámetros solo podían mantenerse si se respetaban otros. Significa previsibilidad dentro de unos límites, no libertad de limitaciones. Hablaron con calma de la fatiga del esfuerzo acumulado, de la diferencia entre perseverancia y coste. Lo que antes se alababa como resistencia, decían suavemente ahora podía conllevar riesgos si se aplicaba sin restricciones. Para William, la distinción era inmediata e inequívoca. No se trataba de superar algo. Se trataba de aprender a convivir con ello. La vigilancia, explicaron, no sería temporal. Sería permanente. La vigilancia no terminaría al cabo de semanas o meses. Se integraría en la vida cotidiana, en la planificación, en la toma de decisiones, mucho más allá del ámbito clínico. Los límites tendrían que respetarse incluso en los días en que nada pareciera ir mal. Fueron intencionados en lo que no prometieron. No ofrecieron plazos que pudieran repetirse públicamente. No hablaron ni de declive ni de curación. En su lugar explicaron que el progreso, si se producía, no seguiría una línea recta. Habría días en los que Catherine se mostraría serena, enérgica, plenamente presente. Y habría días en los que la contención sería esencial, incluso si nada visible sugería que fuera necesaria. Hicieron hincapié en un punto que se quedaría con William mucho después de que terminara la conversación. La fuerza ya no podía medirse solo por la resistencia. Ignorar las señales no las haría desaparecer. Sobrepasar los límites no siempre traería consecuencias inmediatas, pero siempre se acumularía. Al otro lado de la mesa, Catherine escuchaba con toda atención. Nada de esto le era totalmente desconocido. Ya había vivido muchas de estas realidades sin la claridad de una definición. Las pruebas, los ajustes, la silenciosa remodelación de la vida cotidiana en torno a una energía que ya no podía asumirse. Lo que buscaba ahora era alineación. Cuando habló, sus preguntas reflejaban esa claridad. No preguntó cuánto duraría esto. Preguntó cómo diferenciar entre determinación y agotamiento. Cómo mantener el ritmo sin retroceder. Cómo permanecer visible sin comprometer la estabilidad. Y en aquella habitación silenciosa, el futuro empezó a tomar forma no como un final, sino como una vida que ahora se viviría con intención, límites y una determinación inquebrantable. Cómo reconocer cuándo se conservaban las fuerzas y cuándo se gastaban. Los médicos respondieron con la misma contención que habían mantenido en todo momento. Explicaron que el objetivo no era la retirada de la vida o del deber, sino la calibración. Esa visibilidad podía continuar, pero solo si era intencionada. Que el descanso no era una indulgencia ni una concesión, sino una exigencia. Hablaron detenidamente del estrés, no como un concepto abstracto, sino como una fuerza acumulativa de cómo las expectativas, incluso cuando son bien recibidas, tienen su peso. Sobre cómo el cuerpo daba cuenta de cada demanda que se le hacía, reconocida o no. También explicaron lo que no se podía controlar. Habría imprevisibilidad. Días buenos que llegaron sin avisar. Días difíciles que no se podían prever. La tarea, decían, no era forzar la coherencia, sino proteger el equilibrio.
Cuando por fin la conversación se ralentizó, no hubo una sola frase que marcara su final. Ninguna conclusión dramática. Los médicos resumieron lo que se había hablado, reiteraron que seguirían participando y recogieron sus notas con serenidad profesional. Lo que quedó en la sala no fue desesperación, era claridad. William se dio cuenta de lo diferente que era esto de los meses de espera que lo habían precedido. La incertidumbre había sido agotadora de una forma difusa, siempre presente, nunca definida. Esto era más pesado pero más centrado. Una realidad sobre la que ahora se podía planear, aunque no se pudiera cambiar. Catherine lo reconoció con una pequeña inclinación de cabeza. No es resignación, ni derrota, reconocimiento. Fuera de la sala de consultas, el palacio seguía exactamente igual que antes. Los horarios permanecían intactos. El personal se movía por los pasillos, sin saber que acababa de trazarse una línea entre el antes y el después. En su interior, William comprendió algo con súbita agudeza. La confirmación no exigía retirada, exigía responsabilidad. Y la responsabilidad, una vez claramente definida, no se anuncia a gritos. Se instala en silencio, y luego da forma a todo lo que sigue. Vigilia de Guillermo. Para el príncipe Guillermo, los días siguientes a la confirmación se desarrollaron con una inquietante sensación de normalidad. Desde fuera nada parecía alterado. Los compromisos se mantuvieron en el calendario. Las reuniones se celebraron sin demora. Su comportamiento en público se mantuvo firme, sereno, atento y deliberado, exactamente como requería su cargo. Quienes se toparon con él no notaron ninguna alteración, ninguna fractura visible, ninguna señal de que algo hubiera cambiado bajo la superficie. Esa constancia no era accidental. Se mantenía gracias al esfuerzo. En privado, Guillermo entró en un periodo que más tarde llegaría a entender como una vigilia. No una vigilia de espera, sino de vigilancia. No estaba anticipando el colapso. Controlaba el saldo. Cada día se convertía en un ejercicio de cálculo. Cada decisión se sopesaba no solo por su necesidad inmediata, sino por el efecto acumulativo que podría acarrear. Se fijaba en todo. Se fijaba en la energía de Catherine con una atención que rayaba en lo clínico. Los días en que se movía con soltura. Los días en que la determinación la llevó hacia adelante, incluso cuando la moderación podría haber sido más sabia. Las pequeñas pausas que intentaba disimular, momentos tan sutiles que pocos los registrarían, pero que William reconocía al instante. No se enfrentó a ella, se adaptó a ella. Los horarios se suavizaron sin discusión. El espacio se creó en silencio de forma invisible. Aprendió a intervenir sin parecer que lo hacía, no diciendo no, sino moldeando las circunstancias para que el no fuera innecesario. Era una habilidad perfeccionada a lo largo de años de vida pública, ahora reutilizada para algo mucho más íntimo. Lo que más le inquietaba no era la dificultad de estos ajustes, sino darse cuenta de que la vigilancia se había convertido en algo permanente. Por la noche, cuando la familia por fin dormía y las actuaciones del día habían concluido, William permitía que sus pensamientos viajaran más lejos de lo que se permitiría durante las horas diurnas. No se detuvo en el miedo. Examinó la sostenibilidad. ¿Cuánto tiempo podría mantenerse este ritmo sin costes? ¿Qué compromisos eran inofensivos y cuáles se acumularían silenciosamente hasta exigir su reembolso? ¿Dónde estaba la línea que separaba la preservación de la negación? No eran preguntas con respuestas inmediatas, pero exigían consideración de todos modos. Sus pensamientos se volvían a menudo hacia sus hijos, no con alarma sino con claridad. Sabía que los niños absorbían la atmósfera más que las explicaciones. Notan el tono, la ausencia y los cambios de ritmo. William resolvió sin vacilar que cualquier recalibración que se avecinara sería absorbida hacia Papa Ribot, por los adultos, por las instituciones, por sistemas diseñados para soportar peso y nunca transmitida a los demasiado jóvenes para nombrarlo. Esta resolución era absoluta. También pensó en el legado, aunque no en el sentido abstracto que tan a menudo se atribuye a la monarquía.
Pensó en ello de forma práctica en lo que significaba heredar una institución construida sobre la continuidad y en lo que exigía a cambio. Siempre había comprendido que la corona exigía sacrificios. A lo que se enfrentaba ahora era a lo silenciosamente que se esperaba que se hiciera ese sacrificio y el poco espacio que había para reconocerlo. Hubo momentos raros pero reales en los que afloró la frustración, pero no la ira ni la desesperación. Frustración por la falta de certeza, por la imposibilidad de planificar con confianza, por saber que ni siquiera la preparación más cuidadosa podía eliminar la imprevisibilidad. Estos momentos nunca duraban mucho. William había aprendido pronto que la frustración no servía para nada si no agudizaba el juicio. Lo que no experimentaba era pánico. El pánico pertenecía a los momentos de caos, a las situaciones que se sentían incontroladas. Esto no era eso. Esto estaba definido. Pesado sí, pero delimitado. Exigía disciplina más que miedo. Aún así, la vigilancia tenía un coste. William se encontró escaneando los días en lugar de habitarlos. No medía el éxito por los logros, sino por el equilibrio, por si el día terminaba sin extraer algo invisible. Aprendió a evaluar los momentos no por cómo aparecían, sino por lo que consumían. En momentos más tranquilos, reconoció una verdad que le inquietaba más que cualquier diagnóstico. El futuro que una vez había supuesto ya no existía en su forma anterior, no borrada, reescrita. La certeza de la trayectoria había dado paso a algo condicional, algo que requería atención constante. Y sin embargo, dentro de ese reconocimiento, también había resolución. William no lo enmarcó como una pérdida. Lo enmarcó como una responsabilidad agudizada por la claridad más pesada, por el amor complicada, por el deber. Ahora comprendía que su papel no era controlar los resultados. Se trataba de proteger el equilibrio entre visibilidad y preservación, entre deber y resistencia, entre fuerza y moderación. La vigilancia no consistía en esperar el deterioro. Se trataba de velar por la estabilidad. Cada mañana se levantaba con serena determinación. Cada noche evaluaba lo que había gastado y lo que le quedaba. Aprendió a transportar los días que no cambiaban sin asumir que siempre serían así. Aprendió a aceptar los días difíciles sin tratarlos como presagios. Era una resistencia diferente, no dramática, no visible, pero constante. Y Guillermo comprendió con una firmeza que le sorprendió incluso a él mismo, que esta vigilancia no era temporal. Era la nueva disciplina del amor, la responsabilidad y la previsión llevada en silencio, sin anuncios y sin expectativas de reconocimiento. El hogar se encierra. El cambio dentro del hogar no llegó con un anuncio. Nunca se hizo. No hubo ninguna reunión en la que se explicara todo. Ningún reconocimiento formal de que algo fundamental había cambiado. En su lugar, la conciencia se extendió de la forma en que siempre lo hacía dentro de los muros reales, a través del patrón, a través del ajuste, a través del repentino endurecimiento de las rutinas, que una vez se habían sentido flexibles. Los ayudantes de alto rango fueron los primeros en darse cuenta, no porque nadie se lo dijera, sino porque las agendas empezaron a cambiar de forma sutil. Los compromisos ya no se apilaban sin pausa. Las ventanas de viaje se ampliaron. Aparecieron márgenes donde nunca antes se habían permitido. Lo que sobre el papel parecían pequeñas mejoras logísticas tenían una implicación más profunda. Ahora se protegía activamente a Endurance. Nadie preguntó por qué. En el hogar hacer preguntas innecesarias era una habilidad desaprendida hace mucho tiempo. El lenguaje cambió a continuación. Las sesiones informativas internas se hicieron más breves, más escuetas, despojadas de especulaciones. Las frases que invitaban a la interpretación se retiraron discretamente. Palabras como temporal y retorno desaparecieron de la circulación, sustituidas por términos neutros que hacían hincapié en el equilibrio y el ritmo. No hubo pánico en esta transición, solo disciplina. El palacio estaba haciendo todo lo que había hecho durante generaciones, cuando la gravedad privada amenazaba la continuidad pública. Cerró filas.
Las consideraciones médicas se integraban perfectamente en los debates de planificación sin ser nunca nombradas como tales. El descanso se protegía institucionalmente no como una bondad sino como un requisito. Las decisiones se tomaban en torno a la sostenibilidad más que a la visibilidad, aunque esta última nunca se abandonó del todo. Lo que más importaba era la coherencia. La institución comprendió algo instintivamente. La ausencia repentina invita a la especulación. La recalibración gradual invita a la aceptación. El público podría ser entrenado suavemente y con el tiempo para esperar menos densidad sin que nunca se le diga por qué. Ese entrenamiento ya había comenzado. Para el príncipe Guillermo, esta fase requería un tipo de liderazgo diferente. Aprobaba los ajustes en voz baja sin comentarios. Nada se precipitó. Nada se percibió como reactivo. Cada cambio se consideró intencionado, incluso inevitable. El control se mantuvo no a través de la rigidez, sino de la coherencia. Para Catalina, princesa de Gales, la participación siguió siendo su elección. No fue marginada. No estaba al margen de las decisiones que afectaban a su papel. En todo caso, su autoridad dentro del hogar se agudizó. Cuando hablaba, sus preferencias eran tratadas como directrices, no como sugerencias. No fue una retirada, fue perfeccionamiento. El personal aprendió rápidamente qué compromisos le importaban, más no institucionalmente sino personalmente. Aprendieron cuándo la flexibilidad era esencial y cuándo la firmeza era protectora. El hogar no cuestionó estas distinciones, se adaptó a ellas. Hubo inevitablemente momentos de inquietud, no de miedo. Inquietud, la que surge cuando los profesionales experimentados perciben un cambio a largo plazo sin que se le dé un nombre. Los ayudantes con muchos años de servicio comprendieron que no se trataba de una fase temporal de ajuste, era estructural. Y la estructura, una vez alterada, rara vez volvía a su forma original. Sin embargo, no hubo disidencia. La monarquía no funcionaba por consenso, funcionaba por alineación. Las reuniones se volvieron más tranquilas. Las decisiones se tomaban más rápidamente. Había menos debate, menos deliberación teatral. Todos comprendieron el objetivo: mantener la continuidad sin tensión, preservar la dignidad sin negarla. Lo sorprendente fue lo que no ocurrió. No hubo filtraciones, ni reuniones informativas susurradas, ni discursos simpáticos difundidos en voz baja para comprobar la reacción de la opinión pública. El palacio mantuvo su línea con una disciplina inusual. No era una noticia que quisiera interpretar prematuramente, ni sensacionalizar sin contexto. El silencio por ahora era la opción más responsable. Y el silencio, cuando se mantiene colectivamente, se vuelve poderoso. William percibió el cambio incluso cuando no se hablaba. Se dio cuenta de la eficacia con la que se movían las cosas, de las pocas explicaciones que requerían. La institución estaba absorbiendo la presión exactamente como había sido diseñada para hacerlo, redistribuyendo el peso hacia arriba, hacia afuera, lejos del centro. Esa redistribución fue deliberada. A puerta cerrada, los planes de contingencia no se aceleraron en términos alarmistas, sino metódicos. ¿Qué ocurriría si los viajes fueran más limitados? ¿Qué ocurriría si las apariciones públicas tuvieran que ser más breves, menos numerosas y más espaciadas? Ninguna de estas cuestiones se planteó como una emergencia. Se presentaban como posibilidades para las que había que prepararse en no temerlas. Esto también formaba parte de la disciplina de palacio. Catalina estaba al tanto de estas discusiones, pero no agobiada por ellas. El hogar comprendió que su papel no era gestionar la ansiedad de la institución, sino vivir dentro de los parámetros que se construían a su alrededor. Esa distinción importaba. Lo que surgió con el paso de los días y las semanas fue un nuevo ritmo operativo más tranquilo, más pausado, menos abarrotado. Para alguien de fuera podría no parecer nada, pero para los de dentro era inconfundible. El hogar había recalibrado su centro de gravedad, y una vez que ese centro se desplaza, todo lo demás le sigue. Nadie hablaba abiertamente de lo que había provocado el cambio. No era necesario.
El palacio ya se había adaptado a su nueva realidad como siempre hacía en silencio con eficacia y sin pedir reconocimiento. Lo que importaba ahora no era la explicación, era la ejecución. Y la ejecución en esta institución era donde la verdad se revelaba no a través de las palabras, sino a través de la forma en que la vida misma se reorganizaba en torno a lo que ya no podía ignorarse, lo que el público nunca oirá, lo que al final se le diría al público que era verdad. Eso era importante para William. Eso no era negociable, pero no estaría completo. Las declaraciones se redactarían con cuidado con un lenguaje diseñado para tranquilizar sin engañar. Hablarían de gestionar la salud, de equilibrio, de dar prioridad a la familia, sin dejar de prestar servicio público. Cada palabra sería defendible, cada frase técnicamente exacta. Lo que esas declaraciones nunca captarían es el coste privado de esa precisión. No expresarían el cuidado con que se ha sopesado cada frase con la realidad. ¿Cuántas versiones habían sido rechazadas porque se inclinaban demasiado hacia el optimismo o se acercaban demasiado a la alarma? No mostrarían los debates internos sobre el tono, no sobre lo que se decía, sino sobre cómo podía oírse. Y nunca mostrarían la aritmética emocional que se desarrollaba a puerta cerrada. El público vería continuidad. Verían a Catalina cuando aparecía serena, amable, visiblemente presente. Verían a William a su lado firme, protector, sin parecerlo. Verían sonrisas calibradas para el momento. Conversaciones llevadas a cabo con calidez practicada. Lo que no verían serían las negociaciones que precedían a cada comparecencia, no discusiones, negociaciones. Debates sobre el momento oportuno, sobre la energía, sobre lo que se podía dar sin tomar demasiado prestado de lo que se necesitaría más adelante. Discusiones sobre si el valor de ser visto compensaba el coste de ser agotado. No eran conversaciones abstractas, eran precisos prácticos a veces incómodos. Catherine era honesta sobre lo que podía dar y cada vez más sobre lo que no podía. Esa honestidad, aunque necesaria, conllevaba su propio peso. Llevaba años entrenándose para cumplir las expectativas, para suavizar las molestias con serenidad. Ahora estaba aprendiendo algo mucho más difícil: la contención. El público nunca oiría su voz en esos momentos. Nunca oirían la frustración cuando un buen día terminaba demasiado pronto. La callada decepción cuando había que remodelar los planes, no por una crisis externa, sino porque se habían alcanzado los límites. Nunca oirían su insistencia en que parecer fuerte no podía hacerse a costa de permanecer estable. William lo oía todo y lo cargaba. El público tampoco vería nunca a William solo a altas horas de la noche, cuando la estructura del día por fin aflojaba sus garras. Nunca le verían revisando decisiones, no para cuestionarlas, sino para evaluar su coste. Nunca le verían calcular cuántas pequeñas adaptaciones se habían hecho y cuántas más podrían ser necesarias. No enmarcaba esos momentos como una preocupación. Los enmarcaba como una responsabilidad. La responsabilidad significaba absorber la incertidumbre para que otros no tuvieran que hacerlo. Significaba hacer las titos pantostes con el hecho de que ninguna narración pública, por muy cuidadosamente que se construyera, podría reflejar plenamente la realidad privada. Hubo momentos en los que la distancia entre ambos parecía inmensa. Momentos en los que la tranquilidad ofrecida al mundo parecía casi surrealista frente a la tranquila vigilancia que se requería en casa. Momentos en los que William se preguntaba si el público comprendía el esfuerzo que suponía parecer inmutable y si alguna vez lo entenderían. Pero sabía que esa pregunta no venía al caso. La monarquía no existía para ser comprendida. Existía para perdurar. Lo que el público nunca oiría era cómo era realmente la perdurabilidad. No dramático, no trágico, sino constante. Era levantarse cada mañana con un plan y estar dispuesto a abandonarlo al mediodía. Significaba medir el éxito no por la visibilidad, sino por el equilibrio. Significaba aceptar que algunas victorias eran invisibles y que algunas derrotas nunca se nombrarían.
El público nunca oiría hablar de las emotivas negociaciones entre Guillermo y Catalina, cuando ambos sabían cuál era la respuesta correcta pero deseaban que fuera diferente. Conversaciones marcadas no por el conflicto sino por la moderación compartida, por la comprensión de que el amor en esta fase de la vida significaba protegerse mutuamente de un agotamiento innecesario. Nunca oirían a Catherine articular el miedo que más le importaba. No el miedo a la enfermedad, sino el miedo a verse definida por ella. Miedo a que cada ausencia fuera interpretada, cada ajuste diseccionado. Miedo a que la historia se adelantara a la verdad. Ese miedo lo moldeó todo, por eso la casa se movía con tanto cuidado. ¿Por qué se mantuvo el silencio? ¿Por qué la recalibración se produjo gradualmente? Casi imperceptiblemente. El público nunca oiría el alivio cuando un día difícil pasaba sin consecuencias, ni la tranquila decepción cuando uno prometedor terminaba abruptamente. Nunca oirían hablar del agotamiento que se producía no por hacer demasiado, sino por tener que decidir sin cesar lo que era suficiente. Y sin embargo no había autocompasión en nada de esto. Lo que había en su lugar era determinación, resolver seguir adelante sin ilusionarse. Resolver proteger lo que importaba sin renunciar a todo lo demás. Resolver aceptar que algunas verdades permanecerían siempre privadas. No por secreto, sino por necesidad. Se tranquilizaría al público. Detrás existiría la realidad. No colapso, no tragedia, sino resistencia practicada a diario sin aplausos. William lo entendía ahora más claramente que nunca. Comprendió que el liderazgo en ese momento no consistía en llamar la atención. Se trataba de gestionar la ausencia. No se trata de espectáculo, sino de sostenibilidad. El público nunca se enteraría de que lo más difícil ya no era la incertidumbre, era la claridad. La claridad exigía elección. La elección exigía sacrificio. Y el sacrificio, cuando se repite silenciosamente a lo largo del tiempo, reconfigura vidas sin anunciarse nunca. Esta era la verdad que nunca se diría en voz alta. No porque fuera demasiado oscura, sino porque era demasiado ordinaria, demasiado humana, demasiado incompatible con la tranquilidad que la institución debía proporcionar. Y sin embargo, fue esta realidad tácita vivida a diario deliberadamente, sin quejas, la que definió todo lo que vino después de la confirmación. En las semanas posteriores a la confirmación, comenzó a sentarse algo sutil pero inconfundible. No era aceptación, ni alivio, comprensión. Para el príncipe Guillermo el cambio no estuvo marcado por un único momento, sino por la acumulación. Los días se superponían unos a otros, y cada uno requería pequeñas decisiones que, tomadas en conjunto, reconfiguraron el futuro. El choque de la certeza se desvaneció, sustituido por una disciplina más tranquila, que exigía constancia más que valentía. La vida no se ralentizó, se reorganizó. Las comparecencias continuaron, pero se espaciaron de forma diferente. Se respetaron los compromisos, pero con límites más claros. Lo que antes se podía hacer automáticamente, ahora se estudiaba con detenimiento. No todo lo que se podía hacer se hacía. No toda invitación requería aceptación. No se trataba de una retirada. Fue una administración. Para Catalina, princesa de Gales, el ajuste fue tanto práctico como psicológico. Ya había aprendido hasta escuchar atentamente a su cuerpo. Lo que cambió ahora fue que se inició el permiso para actuar según lo que oía. No a la defensiva, sino deliberadamente. Ya no consideraba la moderación como algo impuesto. Se convirtió en algo elegido. Había poder en esa distinción. Empezó a pensar en su papel menos en términos de visibilidad y más en términos de impacto. No cuántas veces aparecía, sino cómo aparecía. No cuánto daba, sino cuánto le costaba darlo. Este replanteamiento no disminuyó su sentido del deber, lo refinó. El hogar siguió su ejemplo. Lo que había empezado como un ajuste se convirtió en un ritmo. Lo que había parecido acomodación se convirtió en estructura. La institución absorbió los cambios sin hacer comentarios como siempre había hecho. De cara al exterior, la monarquía se mantenía firme.
En su interior, había aprendido en silencio una nueva forma de llevar el peso. Guillermo notaba la diferencia sobre todo por las noches. Había menos urgencia en la revisión, menos momentos de recálculo. La vigilancia que antes había parecido consumidora se suavizó hasta convertirse en algo sostenible. Seguía observando atentamente, pero ya no tenía la sensación de que cada decisión pudiera tener consecuencias inmediatas. Se dio cuenta de que eso era el equilibrio, no la ausencia de tensión sino su gestión. Todavía había días difíciles, días en los que la energía no estuvo a la altura de las expectativas, días en los que los planes se ajustaron en el último momento. Pero esos días ya no se sentían como fracasos. Se trataron como señales de información que debían incorporarse en lugar de resistirse. Ese cambio importaba. Permitió tanto a Guillermo como a Catalina avanzar sin fingir que el pasado seguía vigente. El futuro ya no se planteaba como un retorno a algo perdido. Se enmarcaba como algo que se estaba construyendo con cuidado, paciencia y ojos claros. Ahora hablaban más abiertamente del ritmo, no en términos dramáticos, no con ansiedad, simplemente como un entendimiento compartido. Algunas cosas llevarían más tiempo, otras se harían de forma diferente. A algunos se les dejaría marchar por completo, sin arrepentirse. Lo que más sorprendió a William fue lo poco que tuvieron que explicarse entre ellos. La confirmación había hecho su trabajo. Había eliminado la ambigüedad. Y al hacerlo, ha aclarado prioridades que de otro modo habrían permanecido tácitas. La familia es lo primero. No como un eslogan, sino como una realidad operativa. La salud ya no era algo que había que encajar alrededor del deber. El deber era algo que había que remodelar en torno a la salud. Esta inversión no debilitó la institución, sino que la reforzó. Guillermo comprendió que la corona no se preservaba con una presencia implacable, se preservaba a través de una continuidad que pudiera sostenerse. Con el paso de las semanas, la narrativa pública se asentó en su lugar. Los comentaristas ajustaron sus expectativas. El ritmo de las apariencias se recalibró. Lo que antes se cuestionaba, se normalizó. Esto también formaba parte del genio silencioso de la institución. El cambio, cuando se introduce gradualmente, rara vez provoca alarma. Entre bastidores, la planificación proseguía no con urgencia, sino con previsión. Las contingencias se prepararon sin dramatizarlas. La flexibilidad se incorporó a sistemas que antes valoraban la rigidez. No se trataba de una respuesta a una crisis, era una adaptación a la realidad. En raros momentos de tranquilidad, William se dio cuenta de que el miedo que antes sentía había desaparecido. No había desaparecido, sino que se había transformado. Ya no estaba en su pecho como anticipo de una pérdida. Se había convertido en algo más firme. Una conciencia de responsabilidad llevada de forma consciente en lugar de instintiva. Ahora comprendía que la confirmación que había temido no le había cerrado puertas. Había aclarado cuáles importaban. El futuro no se definiría por lo que ya no podía asumirse. Se definiría por lo que aún pudiera elegirse reflexiva deliberadamente y sin ilusiones. Catherine, por su parte, no hablaba de limitación. Habló de equilibrio. Y el equilibrio, una vez aprendido, lo reconfigura todo. La confirmación que llegó hace un minuto no había puesto fin a un capítulo. Había puesto fin a la incertidumbre. Lo que siguió no fue una retirada, ni una tragedia, ni una tranquila decadencia. Fue algo mucho menos dramático y mucho más exigente. Una vida vivida con intención, un papel llevado con disciplina, un futuro forjado no por el miedo, sino por la claridad. Y la claridad, una vez aceptada, no se anuncia sola, se asienta, y luego en silencio perdura. Si has seguido esta historia hasta el final, ahora entiendes que la vida real no se define por el espectáculo, sino por la resistencia que se lleva en silencio a puerta cerrada. Si quieres historias más profundas y sinceras como esta, en las que chocan el poder, el amor y las consecuencias, suscríbete, dale a me gusta y comparte.
Nuevas historias llegan a menudo, y cada una revela lo que los titulares nunca revelarán.